filosofía, arte y tecnología. Episodio 51. Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy estaremos platicando nuevamente sobre este tema que versa sobre el archivo, la memoria y el arte. Y en el episodio pasado estuvimos platicando acerca de los archivos, su uso, entendiendo un poco la estructura y la razón de ser. Sin embargo, parece importante también hablar de otra serie de objetos que evocan a la memoria, y para ello el día de hoy hemos invitado a Julián Esteban Giraldo Vázquez para platicar de ello. Entonces, bienvenido, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe Marisol, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, aquí a hablar un poquito de objetos, de memoria, de archivo y de lo que se atraviese también. Excelente. Julián, ¿te gustaría presentarte? Soy Julián Giraldo, soy de nacionalidad colombiano, radicado en México y en Puebla hace 3 años más o menos. Soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, de la ciudad de Bogotá, y soy licenciado en Educación Artística Visual. Mi enfoque y mi línea de investigación siempre fue hacia la memoria, y como un gusto personal siempre fue en la colección del objeto, la conservación de estos, como archivo también, pero también dentro del ámbito pues cotidiano y normal de la casa. Actualmente funjo como docente de artes plásticas y pues nada, con muchos proyectos, con muchas cosas por hacer, conociendo Puebla, conociendo México poco a poco, y pues ahí ese soy yo, dentro de unas poquitas palabras. Muy bien, pues bienvenido. Y precisamente a partir de la investigación que tú has derivado acerca de esta relación entre los objetos como evocadores de la memoria, es que me gustaría preguntarte a ti, ¿por qué te interesó precisamente este tema de la memoria? Bueno, yo creo que eso va como herencia. Yo creo que eso es como que se transmite por generaciones. Yo creo que todos en la casa tenemos a alguien que colecciona cosas. De pequeño mi abuela siempre coleccionaba cosas. Mi abuela siempre añoraba esa adolescencia y esa adultez joven. Entonces ella siempre nos contaba historias a través del objeto. Entonces me acuerdo mucho que mi abuela en la casa conservaba una colección de revistas Cosmopolitan, precisamente de estas de los años, no sé, 40, 50, y siempre nos relataba una historia a través de una imagen de la revista. Y siempre había una historia, siempre había algo que detonaba esa memoria. Eso en la infancia, ya en la adolescencia, yo creo que también todos tenemos un coleccionador interno, entonces siempre coleccionamos o la moneda o el llavero que nos traen del recuerdo del paseo, o hay algo siempre que queremos conservar para esa memoria. Y luego entro a la universidad y se comienzan entonces a mezclar un montón de caminos y de memorias, precisamente, que está esta cuestión de la memoria política. Afortunadamente, y lo digo afortunadamente, entró a una universidad pública donde el ser docente y el ser artista tiene que tener una posición crítica y política muy establecida para poder dar un discurso o enunciarse. Y más en un país como Colombia, que precisamente la memoria, ¿no? Esta memoria que se olvida, ¿no? Y está este dicho que muchos en Latinoamérica dice, el que no conoce su memoria está condenado a repetirlo. Entonces entro con esta memoria infantil, con esta memoria adolescente, con esta memoria un poquito madura, y se mezcla la política, se mezcla el arte y se mezcla la pedagogía. Entonces comienza a haber un interés por esas cuestiones que se olvidan, por esas cuestiones que se evocan a través de algo, está por esta curiosidad por la memoria que se escribe, por la memoria como un relato oral, a través de las tradiciones. Yo creo que como latinos tenemos una fuertísima tradición oral que no se explora o no se explota a fondo o no se investiga y se deja en el olvido precisamente, ¿no? La memoria no solamente se concibe como esto que se acuerda uno ahorita o estos hechos, sino que la memoria también es un olvido, ¿no? Que se genera colectivamente y comienza a tener un montón de aristas
que para mí se vuelven muy interesantes para mi quehacer pedagógico y para mi quehacer artístico como una fuente de inspiración, ¿no? Entonces yo creo que esa curiosidad se sigue nutriendo ahorita. Ahorita al ser migrante yo creo que hay otra arista en esta memoria y entonces pues yo creo que ahí se van uniendo muchas memorias. Esa sería una curiosidad por la memoria como en general. Y además bien interesante porque, bueno, nos hablas acerca de esta posibilidad que tiene el objeto de evocar recuerdos, memorias que van desde la experiencia particular, desde la experiencia subjetiva y que de alguna manera podemos encontrar también que, sobre todo quizá los que nos anteceden, pues tenían más esta aprehensión hacia los objetos, porque eran objetos quizá caros, quizá con un trabajo muy específico, con una estética determinada, que poseían gran valor. De hecho, todavía hay personas que les cuesta trabajo desprenderse de los objetos precisamente por este vínculo con el recuerdo o por la posibilidad de que puedas utilizar ese objeto, instrumento, artefacto para otro momento. Entonces, esto también nos pone aquí en un cuestionamiento interesante al respecto de las sociedades contemporáneas, donde pareciera que lo importante es deshacerte de las cosas para comprar nuevas cosas. Es decir, que esta cuestión como fetichizante de los objetos en el pasado se está perdiendo. No sé si te da esa impresión. Sí, precisamente se da como, es como se genera un vínculo, es como si casi el objeto soltara un hechizo que dijeran, consérvame, por favor. Y entonces esto como que detona eso, ¿no? Y volviendo a la cuestión esta de la contemporaneidad y las sociedades contemporáneas, pues es como una frase cliché, ¿no? Pero todo lo que está ahorita es como muy desechable, todo se hace desechable, las imágenes, incluso ahorita el consumo de imagen y la cultura visual se vuelve desechable. Lo que veo hoy en una red social ya mañana no está porque ya no es tendencia o porque ya no es de interés. Lo mismo pasa, considero yo, con la materialidad y lo físico, ¿no? Si ya no me sirve o no se ve bonito, entre comillas, ya deja de servir y se omite. Entonces, siento que a veces esa cuestión de pronto del ser cotidiano y del ser un hombre sedentario se vuelve también, y nos estamos devolviendo como a esa época del nomadismo, ¿no? Al tener lo mínimo, lo que me sirve, pero sin generar tantos vínculos. El generar un vínculo también genera una responsabilidad, ¿no? El yo conservar algo genera una responsabilidad, no sé, afectiva, bueno, etcétera, pero el objeto se vuelve desechable, ya no existe, ni existe ese hechizo del objeto con la sociedad o con la humanidad, y el objeto pues ya deja de ser eso, ¿no? No sé, antes, por ejemplo, pienso yo con el consumo de los celulares, ¿no? Como tal el equipo. Yo me acuerdo mucho de mi primer celular, incluso lo conservé como un recuerdo mucho tiempo, mm, más allá pues, de la contaminación y lo que genera el conservar un aparato de estos. Pero ahorita un aparato a uno le dura, pues, no sé, 2 años y lo desecha, ¿no? Ya no está como ese hechizo precisamente de tener uno ese objeto que le permitía a uno recordar su primer celular. Lo mismo pasa con todo, ¿no? Las fotos, el álbum de las fotos, que es un archivo vivo, es un archivo familiar, se vuelve digital, ya puedo tenerlo precisamente en cualquier equipo, en cualquier dispositivo. Entonces, a veces de pronto, no sé, toca ver a futuro, si toca comenzar a reflexionar en torno a ese objeto que si se conserva, ¿para qué lo conservo? Y esa es otra cosa que también sale. Siento que a veces las personas piensan en el por qué quiero conservar esto, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Siempre es como un beneficio mutuo, pero entonces ese objeto ya deja de ser, o sea, no tiene ninguna función, ¿no? Y es precisamente el evocar el recuerdo y las personas ya no lo quieren, le toman una foto y tengo una foto del recuerdo en mi dispositivo móvil. Entonces ahí hay una cuestión bien interesante que de pronto toca seguir viendo cómo se desarrolla, a ver qué surge en las nuevas generaciones. Claro, y que además en su momento esto fue muy interesante, cómo los objetos de uso cotidiano comenzaban a emplearse como acciones artísticas. Pienso, por ejemplo, en los Ready Made con Marcel Duchamp, que comienza a emplear objetos de la realidad
para descontextualizarlos y ofrecer así una posible lectura, una posible reflexión que se esperaba hiciera el espectador. Que es interesante porque no solamente rompe el estatus tradicional de la obra de arte, que el artista ya no lo hace, sino más bien conceptualiza el objeto que no necesariamente es algo que él hizo, sino algo que ya existe en la realidad. Entonces, ¿podrías escribirnos un poco más esta incorporación de los objetos al plano artístico? Está bien interesante la cuestión aquí y la irrupción con Marcel Duchamp, porque aparte aquí hay algo que es relevante y que parte también la historia del arte y en la institución del museo, ¿no? O sea, no es lo mismo yo tener mi álbum familiar guardado en mi anaquel y que tener el álbum de Dalí en el museo, ¿no? Tiene otra cuestión totalmente diferente y una connotación. Pienso que precisamente esta ruptura que permite Marcel Duchamp hace una reflexión del creador como artista de lo que ya está hecho. Pienso yo que ya el arte está hecho, que ya todo el arte está hecho. Algunas personas no lo considerarán, depende del contexto, depende de la cultura, depende del momento, pero el objeto sigue siendo, el personaje hace su objeto dentro de la institución del museo. Pienso yo que, bueno, sí, sigue siendo el objeto, pero lo que le da la aval importante como obra de arte es el museo, ¿no? Si yo genero una pieza particular o igual a la de Marcel Duchamp fuera de la institución del museo o sin un reconocimiento artístico, pues no va a tener esa misma trascendencia, que aquí es donde pienso yo que está esa ruptura a que el objeto cotidiano también sea una creación artística, que ya está, pero no es como tal el objeto, la obra de arte, sino es lo que me está contando, ¿no? Es esta aura, esta cuestión oral, lo que retomando las palabras, esta cuestión de la tradición oral también se vuelve en algo artístico, ¿no? Teniendo en cuenta que no siempre el arte es una creación plástica, una creación que se pueda relacionar con el espectador tan precisamente, sino que es algo como muy íntimo que se vuelve, teniendo una cuestión como muy purista del arte. Pero si eso también lo exporto hacia que a un sentimiento con el espectador, pues comienza a haber una relación bien importante entre ese objeto que está dentro del museo y el que está fuera del museo. La creación artística yo creo que tiene que atravesarlo a uno para poder también generarlo, ¿no? Entonces hay una frase que yo siempre digo, es la vida reflexionada del artista es la materia prima. Entonces, nomás con el hecho de yo recordar, creo que estoy generando también arte, ¿no? Y me estoy viendo también, vuelvo y digo, un poquito purista, pero pues es que desde ese punto de partida de sensibilidad en el que yo puedo generar algo con un objeto que ya esté hecho o con algo que yo quiera generar, ¿no? Teniendo en cuenta las plásticas y las visuales. Aquí hay un punto de partida bien importante desde la creación como obra o como archivo, ¿no? El archivo también se desenvuelve como una cuestión artística, como una instalación, viéndolo desde las artes visuales. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, lo que hace Boltanski, que genera este archivo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace son instalaciones precisamente, pero pues yo me pongo a ver muy técnicamente y sin saber de arte, pues voy a decir, pues es un archivo colgado, no es un archivo que está dispuesto para un espectador y ya el arte está hecho, ya la fotografía está. Pero lo que hace importante esta instalación precisamente que está dentro de las artes visuales es esta aura, ¿no? Esta cuestión del relato como colectivo, como memoria colectiva, ¿qué le podemos dar como mensaje? ¿Qué es el mensaje? Me parece bien interesante porque hablas de esta idea de que, pues en su momento se entró un poco en crisis por utilizar los objetos para llevarlos al museo. Hay todo un debate acerca del estatus de el objeto de uso cotidiano como obra de arte. Pero también esto que nos comentas me pareciera que nos permite identificar. Pareciera que solo valoramos lo que es muy lejano a nosotros, lo que es muy antiguo, lo que es muy remoto y que de alguna manera pareciera que no le damos el valor o la importancia a los objetos, digamos, que relativamente recientes. Pienso, por ejemplo, el caso de todos los objetos que se encuentran en los museos de antropología, donde podemos ver que lo que se exhiben son objetos que están permeados por una sensibilidad, por un contexto particular, donde por supuesto los artistas, en este caso los artesanos, pues plasmaban su realidad, su entorno en los objetos. Entonces, gracias a que estos objetos han sido rescatados y preservados, es que podemos tener una lectura de ese contexto, de esa época, de esa cultura en particular. Entonces, me parece
pues ahí justamente la importancia de valorar también los objetos que tenemos en la actualidad y sobre todo decíamos que ahora ya bajo esta intención que los mismos artistas han logrado hacer, utilizar objetos que quizá no son tan remotamente antiguos, pero que sí hablan de nuestra historia reciente. Por ejemplo, eso que comentabas, que tiene que ver con un acontecimiento que es del siglo XX, no dista tanto, sin embargo ya se convierte en historia y que la forma de presentar este archivo, pues lo que busca es acercarse de otra manera, ¿no? Es decir, a partir del lado sensible, lograr generar en el espectador una experiencia pensante, una experiencia reflexiva. Precisamente es eso. Ahí hay otra creación plástica como muy relacionada que me llama muchísimo la atención, que también es contemporánea, es el Atlas de Aby Warburg. Es como el expandir esta cosmovisión de esta persona con sus objetos que me remiten precisamente a creaciones artísticas, pero que no son las creaciones artísticas, ¿no? Comenzó a hablar aquí también de Walter Benjamin con la reproductibilidad de la imagen. Están dentro de una institución del museo, pero no corresponden a la pintura original. Entonces es esta colección y este archivo que se despliega como colección personal, como sensible, que atraviesa mi experiencia, que yo la puedo exportar o la puedo mostrar o la puedo exhibir hacia un público interesado, ¿no? Pero es así como, yo siento que es como si estuviera uno escudriñando precisamente un archivo, ¿no? Como si uno estuviera buscando, no sé, una papa verde dentro de un bulto de papas amarillas. Es como buscar y seguir escudriñando, porque la memoria se vuelve esto, no es que se vuelva compleja, sino que se vuelve la memoria, el arte y el archivo se vuelven como esta cuestión de buscarle y buscarle hasta que le haga clic a uno para llegar a este tipo de reflexiones, ¿no? No se llegan así como así, filosofando así de la vida, sino que seguir buscándole y seguir buscándole. Y yo creo que eso es lo bonito y lo interesante del arte y pues de la memoria, ¿no? Pero del arte, ¿no? Como que el seguir haciéndole y buscándole a ver hasta dónde llego, a ver hasta dónde, hasta qué límite puedo encontrar. Y si ya llego a ese límite, darle la vuelta, ¿no? Como, no sé, como a ver si lo voy a dar de arriba, desde abajo, desde un lado, desde el otro. Y ya cuando pueda seguir otro camino, pues le sigo, ¿no? Y siguen, y uno puede seguir reflexionando en torno a este tema bien profundo. Y aparte de eso, el arte sigue también, no renovándose, sigue habiendo, actualizándose, podría decirse, o renovándose a través de la historia, ¿no? Cada vez van saliendo cosas nuevas y ahorita, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿no? Suena como abuelito, la inteligencia artificial, mijito. Entonces, como que le van saliendo más cosas a todo esto, que se vuelve muy nutrido y se vuelve bien importante seguir estudiándolo, ¿no? Me parece eso importantísimo, ¿no? Porque cuando pensamos en esta idea de los objetos, pues entendía que en el pasado los objetos, pues solo pertenecían a un contexto, un lugar determinado, ¿no? Y que si tú estabas en otro contexto, en otra latitud, pues esos objetos escapaban a tu conocimiento. Sin embargo, como bien señalas, la reproductibilidad técnica, pues permite captar esos objetos, esas obras de arte, esos paisajes, y entonces comienza una socialización pues mucho más grande, ¿no? De todos los productos culturales, podríamos decir, y que de alguna manera pues también eso va a ser lo que inspira a André Malraux para la idea del museo imaginario, ¿no? El poder retratar todos estos objetos y hacer como el álbum más grande de obras de arte jamás conocido hasta ese momento, ¿no? Porque hoy en día para nosotros es muy sencillo, lo podemos googlear y prácticamente tenemos a nuestro alcance pues casi cualquier cosa. Lo interesante es esta propuesta que señalas de la inteligencia artificial, de que ahora podemos tener una imagen incluso de aquellas cosas que no existen, ¿no? Y que la inteligencia artificial puede conjuntar, diseñar a partir de una serie de patrones de pista. Entonces, me parece que es una reflexión bastante importante, ¿no? El también ver cómo la tecnología logra permear nuestra sensibilidad y también nos vuelve más o menos receptivos a cierta información, a ciertos objetos, ¿no? Precisamente dentro de la investigación, la tesis de grado que yo realizo, digamos que reflexionó en torno a esa cuestión de lo expandido, ¿no? Yo comienzo a pensar en la fotografía del objeto como captura, reflexiono en torno a través de la captura del objeto en una fotografía para una interacción entre dos personas, que yo eso después lo voy a disponer en una plataforma virtual.
Entonces yo pienso en un museo portable, ¿no? En esta cuestión del consumo de imágenes y se vuelve básicamente eso, ¿no? En esa reflexión de cómo dentro de 10 años se va a pensar en un museo o cómo se piensa incluso, ¿no? Yo creo que también algo importante aquí, por ejemplo, la pandemia, yo creo que despertó mucho esta conciencia o despertó mucho esta cuestión de cómo llevar a la casa las cosas, ¿no? Y cómo llevar en una virtualidad todo nuestro mundo que ya no podíamos tocar por la cuestión de la pandemia. Entonces, dentro de mi trabajo y dentro del arte contemporáneo se quiere y se logra y se piensa en hacer eso, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer esto, pero que también lo vean en Japón? O que también lo vean en el otro extremo, en los puntos cardinales diferentes. Es algo importante para un artista contemporáneo, yo creo que para todas las disciplinas, no solo el arte, el pensarse cómo puedo reproducir lo mismo que sea fácil de llevar. Y yo creo que se me vienen dos temas a la cabeza, el ser migrante y precisamente esto, el unir puntos cardinales, el ser migrante. Desde el punto de ser migrante, lo digo, siempre lo he dicho, uno cuando es migrante mete 30 kilos de su vida en una maleta y llega a otro país, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el resto? En fotografías. ¿Dónde queda toda su memoria, sus fotos, sus objetos pereciados? En registros fotográficos o simplemente en la memoria de uno. Y desde el otro punto, que es el arte y los museos, el pensarme eso, ¿no? El pensarme desde la investigación, pues que el trabajo de grado de tesis, el pensarme cómo conectar dos puntos precisamente y cómo a través de una imagen, de un objeto, evocar un recuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que pienso que las disciplinas ahorita se tiene que pensar en eso, en cómo hacer eso, como en la inteligencia y cómo se está generando toda esta nueva interacción. Incluso me pongo a pensar como, yo siempre lo pienso, que vamos a terminar como en una civilización como Wall-E, en la que nos vemos por pantallas y pues va a estar todo ahí, ¿no? Entonces es bien raro y complejo entenderlo, pero no sé, bueno, es que no sé, no sabemos el futuro, entonces quién sabe qué vaya a pasar. Pues pareciera que sí todo apunta, ¿no? A que pues vivamos en una tecnología áptica donde la pantalla va a ser el principal medio y que sí, o sea, coincido con tu interés, particularmente me interesa también mucho este tema de la experiencia estética mediada a través de los dispositivos digitales, porque como bien señalas, finalmente la pandemia pues como que revirtió un tanto esa resistencia que teníamos hacia la interacción. Al estar aislados en nuestras casas, pues lo único que te quedaba era pues poderte reunir ya sea por trabajo, con familia o amistades a través de una videollamada, que en su momento quizá era algo que no nos sentíamos muy cómodos por este tema de la pantalla, pero que ahora se ha vuelto un elemento imprescindible y que sobre todo me parece que algo valioso de trabajo de investigación pues tiene que ver con el futuro de las exposiciones de arte, porque también es un tema que los propios museos y que el ICOM están debatiendo, porque cada vez se lucha contra la apatía que se ha generado por el uso de las pantallas, de los dispositivos digitales durante tanto tiempo, y las personas pues como que nos hemos ido resistiendo a regresar a las calles, a volver a los museos. Entonces pues también ahí hay como una tensión que se está generando particularmente en los museos, el estar en presencia o el de tener una difusión a través de estos medios. Yo pienso que aquí la cuestión también de los museos, o sea, si yo me remonto, por ejemplo, al origen, eran pues los gabinetes de curiosidades, ¿no? Que vuelve a esta cuestión de colección y toda esta vaina que a mí me interesa un montón. Entonces, el entrar a un museo es entrar a un gabinete de curiosidades que solamente me permite tener esa experiencia a través de una interacción físico-presencial. Entonces, siento que el museo se tiene que repensar en cómo permitir esa misma experiencia sensible en una visita virtual. Y precisamente, sin echarme flores, la investigación que yo logro hacer es precisamente a través de una virtualidad lograr esa sensibilidad y ese interés de la persona con una conexión de un vínculo, de una experiencia, de relatos de dos personas que no conocemos, pero que yo me puedo sentir identificado con ese relato por X o Y razón, no porque mi abuelo tenía ese objeto o porque yo lo conservo en mi casa o porque a mí me pasó lo mismo. Entonces pienso yo, es el buscar eso, ¿no? El buscar esa sensibilidad, no sé cómo llamarla, tan íntima, tan cotidiana, del permitir que una persona experimente lo mismo a través
de la virtualidad y pues también quitar ese sesgo también del museo romántico, ¿no? De que solamente entran las personas que saben de arte o que saben del tema, sino que también abrirse, no lo digo por todos los museos, pero siento yo a veces que también en la esfera artística se mueve mucho eso, ¿no? El arte, el museo solamente entran personas que saben y eso se ha regado como la cultura popular, ¿no? No entro al museo porque no sé de arte, no entro al museo porque no sé cómo o qué detalle tener presente para ver una pintura. Entonces, sin quitar esto o quitando esto también el museo, pues es precisamente eso, una colección, un archivo que se abre, que identifica una cultura, que identifica un contexto, que me cuenta una historia en la cual yo me puedo sentir identificado. Entonces, de pronto el quitar este también ese sesgo popular, que pues yo creo que es un trabajo poco a poco que se va logrando, va a permitir la apertura hacia esa virtualidad, hacia esa interacción. Y tampoco estamos muy lejos, ¿no? Porque también están estas cuestiones de estas realidades virtuales ahora, metiéndole más tecnología al asunto del metaverso. Entonces, quién sabe, ¿no? De que sean estos experimentos de estas investigaciones en el 2023, en el 2050 ya sean los museos del futuro, ¿no? Que ya esta virtualidad sea esta vida dual o esta vida doble que podamos llevar, que también es una potente herramienta para el arte, ¿no? Yo creo que para todas las disciplinas, pero para el arte se potencia un montón de experiencias, de sensibilidades, de públicos. Incluso desde la academia se comienza a pensar y a repensar en este tipo de cosas, en las creaciones de los chicos, ¿no? Lo digo a veces porque los chicos piensan mucho y es como reiterativo el tema en torno no al objeto, pero sí como al cómo puedo mostrar esto a través de lo expandido precisamente, de un museo expandido. Entonces el permitirme yo el tener esta ruptura de lo expandido para meterme, para generar creaciones, es algo que toca seguir explotando y es algo que tiene un vasto potencial sin dejar ni perder la esencia de lo que estábamos hablando en un inicio, ¿no? Este objeto que ya puede ser una obra de arte o este objeto cotidiano que yo conservo, pero que va a hacer ese clic conmigo, ¿no? Ese que va a hacer que me va a soltar ese hechizo sin dejar esta cuestión del hechizo, ¿no? De lo que hablaba yo como este hechizo del objeto. Es algo interesante. Me salen muchas ideas ahorita. Qué bueno. Oye, y es que ahora que mencionas todo esto, me parece que sí, bueno, es que el tema es bien interesante porque hablamos que las exposiciones, bueno, pues surgen en principio a partir de una serie de objetos. En ese sentido, tenemos que, pues prácticamente cualquier objeto es coleccionable. Por eso hay un museo del juguete, del zapato, del chocolate, de arte, de antropología, de textiles, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que, pues, las colecciones se van conformando a partir de un criterio, establecer una idea, una esencia que dicte qué tipo de piezas de objetos se van a coleccionar y que luego veíamos que, bueno, pues las galerías, los espacios se van adecuando, porque no es lo mismo un museo de arte contemporáneo que un museo de arte clásico, ¿no? Los requerimientos en cuanto a espacio y logística son distintos, pero tenemos que ahora nuestros objetos pues están permeando este campo que tú ya lo mencionas, ¿no? Que es el campo de lo expandible y que surgen nuevos tipos de piezas como los NFTs, que en principio son archivos digitales, irrepetibles, únicos, que tienen la manera de autenticarse, que tienen un sistema de seguridad específico y que pues también esto nos abre a un montón de debates también, ¿no? Como en su momento con los Ready Made de Marcel Duchamp, que se cuestionaban el estatus de obra de arte, ¿no? Entonces pareciera que ahora el NFT trae de nueva cuenta esta discusión sobre si un archivo digital realmente puede ser considerado una obra de arte, ¿no? Sí, aquí hay algo bien interesante y es que, por ejemplo, bueno, la cultura visual es algo que se ha estudiado, no sé si a profundidad, pero depende mucho del contexto. Hay un referente muy bonito que fue uno de los primeros referentes que yo encontré y digamos que aquí entra una cuestión que yo creo que es muy pertinente y muy importante para comenzar a identificar esta clasificación, que yo puedo coleccionar todo y puedo tomarle fotos a todo, pero entra una curaduría, una cuestión que yo tengo que tener un orden, cada cosa en su lugar y cada lugar con su cosa. Entonces, hay un referente colombiano que se llama Jaime Iregui y él habla sobre un museo urbano, sobre un museo de la ciudad, perdón, un museo de la ciudad. Entonces, él comienza a transitar las calles de Bogotá precisamente y él comienza a darse cuenta que cada sector, como los Juegos del Hambre, cada sector tiene como algo importante, ¿no? Entonces está un sector en Bogotá que se llama el barrio 7 de agosto y son los talleres de mecánica.
Y si nos vamos más para el sur, por ejemplo, encontramos el barrio La Alquería, que es de telas, pero cada barrio con sus productos o con sus objetos tienen un orden y tienen una clasificación. Entonces, si yo me pongo a caminar acá en Puebla, si yo me pongo a ver, no sé, si yo estoy aquí en el centro, en Los Sapos, pues voy a encontrar esta clasificación, esta curaduría de objetos antiguos. Si yo me voy un poquito, no sé, más como hacia Paseo Bravo, pues voy a encontrar esta clasificación de objetos que me remiten hacia los antojitos, ¿no? Incluso el objeto no es ese objeto también que es cotidiano, que se conserva en casa, sino que también se puede considerar esta cuestión del objeto como el carrito de las carnitas, o como el objeto, el gallito del Paseo Bravo precisamente, o como el número de las iglesias, ¿no? Considerándose también que pues, es una arquitectura, pero que también se genera dentro de una curaduría. Y teniendo en cuenta esto como de la generación y producción de imágenes y producción de objetos, siento yo que hay una organización, ¿no? Que uno tiene que tener como muy presente para poder hacer una lectura precisamente con estos, por ejemplo, los códigos de los NFT, ¿no? Se producen y se producen, pero también tiene que tener un orden para poder entenderlo y leerlos como espectador, ¿no? Como espectador que los va a ver en el plano virtual. Mismo pasa con lo físico, pienso yo, ¿no? Claro, y además que también es bien interesante porque muchas veces para tener una comprensión de esto, pues se recurre al apoyo de otras disciplinas como la semiótica, para poder tener una lectura más profunda del significado, el significante, de entender estos objetos también como signos y símbolos que se derivan de la cultura y que lo que hacemos nosotros es comenzar a leer estableciendo pues una serie de relaciones entre estos objetos de los cuales se irá derivando una lectura. Y bueno, pues no sé, Julián, la verdad es que este tema da para mucho, es bien interesante porque hay un montón de aristas. Cuando hablamos de la memoria, está la memoria individual, está una memoria colectiva, una memoria cultural, una memoria política, una memoria histórica, y así podemos irlo magnificando. Y estas memorias siempre comienzan a entrar como en relaciones, ¿no? Empiezan a generar una especie de rizomas, que es bien interesante como decíamos, no solamente la antropología, la arqueología, la historia, sino que también el arte ha entrado precisamente en este juego para emplearlo, para generar experiencias en el espectador. Y me gustaría que pues tú nos brindaras una reflexión final. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? Bueno, como reflexión final, como migrante, como artista visual, como coleccionador, como reflexionador de la memoria, permítanse explorar su casa y su espacio íntimo como si los objetos les hablaran. Yo creo que esto es un ejercicio como casi, no sé, como exorcizador del alma, ¿no? El permitirse uno a veces que los objetos le hablen a uno. Yo creo que es un ejercicio bien interesante porque vuelvo y les digo, ¿no? Como migrante traje 30 kilos de memoria y de cosas en una maleta, pero cada objeto que traje yo creo que es tan importante que ese objeto me habla, ¿no? Y me habla y me remonta a un lugar. Entonces, el de pronto las personas que tienen ya su estadía fija o que están muy quietos en un solo lugar, hay un montón de historias, ¿no? Entonces, de pronto también no solamente el permitirse que uno entre y que los objetos le hablen a uno, no solo para evocar historias, sino para evocar memorias, perdón, sino para contarse uno con ellos y cargarlos uno de eso precisamente, sino también permitirse entrar a otros espacios de personas y preguntarles por sus objetos, ¿no? Uno a veces entra y le da una curiosidad por preguntarle a alguien por qué tiene eso y por pena no le pregunta. Entonces a veces como que el permitirse el desinhibirse de esa cuestión y de esa pena y preguntarle, bueno, ¿y ese objeto qué, no? De pronto es un objeto que ni lo representa, pero lo carga ahí. Y se van generando estos vínculos bien bonitos en los que yo puedo comenzar a explorar la memoria precisamente y generar una memoria colectiva, ¿no? Que se va a volver un archivo y que se va a volver ese momento bonito entre dos personas, ¿no? Y vuelvo y digo, algo íntimo. Entonces, el permitirse conservar pero tampoco acumular, no me gusta acumular. Me gusta conservar, pero no acumular, eso sí es algo, y acumular y archivarlo muy bonito, ¿no? Limpios, organizaditos, eso sí es algo importante. Permitirse eso, es permitirse crear historia, crear memoria y generar reflexión en torno a todo, ¿no? Así no seamos artistas, sea la vida cotidiana, sea cual sea, el preguntarse por qué conservo eso o por qué que tengo ese saco de 12 años en mi habitación dentro del closet
es algo bonito para uno poder también encontrarse desde su infancia incluso, ¿no? Sería esa mi reflexión, muy, muy romanticona, pero aquí que lo apliquemos. Claro, coincido contigo, ¿no? Siempre detrás de un objeto hay una historia, hay un relato, un montón de sentimientos, de experiencias que se quedan a veces ahí, ¿no? Y que cuando uno pregunta por el objeto de otro, se activan esas memorias, que finalmente pues uno conserva esos objetos no para olvidar, sino para recordar, ¿no? Para tener como este vínculo, para recordar una raíz, algún afecto, y que ya lo decíamos, esto va desde la cuestión más subjetiva hasta una historia cultural. Entonces, me parece bastante brillante esta reflexión y bueno, pues por el momento nos quedamos hasta aquí, pero estaremos compartiendo tu contacto en las redes sociales y también este video que preparaste para tu tesis que habla sobre el objeto como evocador de la memoria y la vinculación de antípodas en la creación de un museo expandido. Entonces lo estaremos también compartiendo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, pero está muy chévere este tipo de conversaciones. No, pues un gusto tenerte por acá y esperamos que no sea la última, sino que pues nos veamos en otro momento, quizá con otro tema. Claro, claro que sí. Hasta la próxima. Filosofía, arte y tecnología.